20 años, digamos, ellos han sido durante las últimas 2 décadas el catalizador fundamental de la protesta social y del movimiento social. Jugaron un papel enormemente importante en la resistencia al neoliberalismo en los años 90 y en los años 2000. Y ese proceso siempre estuvo estructurado en torno a la figura de los levantamientos indígenas. Un proceso de resistencia. Hubo un proceso de resistencia a las políticas de ajuste, en la que convergieron por una parte los movimientos indígenas y por otra parte el segundo actor importante, que eran el frente de sindicatos, ¿no? Digamos, juntos, este bloque popular permitió que el programa neoliberal en los años 2000 no llegue a ejecutarse a plenitud. Por ejemplo, se defendieron las empresas públicas del país, se impidió la privatización del petróleo en el Ecuador, y siempre el movimiento indígena fue un movimiento de defensa de las condiciones de vida de la gente más empobrecida. Entonces, siempre impidió la eliminación de subsidios al gas de uso doméstico, al combustible, ¿no? Pero la dinámica en aquellos años era una dinámica de resistencia, de levantamiento contra los gobiernos, pero nunca enfrentó una respuesta de represión a la escala y magnitud que se enfrentó ahora. Y al mismo tiempo, la generalización de la lucha, digamos, no tenía la magnitud que acaba de tener en Ecuador. Cuando yo me refiero a que es el levantamiento más importante de los últimos 20 años, me refiero sobre todo a la magnitud que tuvo este levantamiento, a la masiva participación de la movilización de la gente en las provincias por distintas vías, y al nivel, a la magnitud de la violencia estatal y de la resistencia del movimiento a esa violencia. Pienso que eso le da características nuevas, y un elemento muy importante es que el último gran levantamiento indígena ocurrió en el 2001, ¿no? Y a partir de ahí hubo un proceso un poco como de fragmentación del movimiento indígena en torno al ascenso del progresismo. El 2001 fue el último gran levantamiento, después hay un proceso de división del movimiento indígena, y ya en 2005-2006 vemos emerger un nuevo polo, pero articulado más por fuerzas sociales y políticas ajenas al movimiento indígena. Es decir, el movimiento generó las condiciones para el ascenso del progresismo, pero los gobiernos progresistas no procedieron del movimiento. Fue una solución, digamos, de un outsider político, que en este caso fue Rafael Correa. Durante la época de Correa profundizó el ataque y la división al movimiento indígena, intentando hacer una política de cooptación por una parte y una política de bloqueo a la capacidad de movilización del movimiento indígena. Y en esos 10 años, la combinación de una política de redistribución social no radical, pero digamos que impactó en la mejora de los indicadores de pobreza, en una mayor inversión social del Estado, mantuvo, digamos, una relativa desmovilización de los sectores sociales. En ese tiempo, la agenda del movimiento indígena principalizó la lucha contra el avance del extractivismo, que fue el centro del modelo económico del progresismo, ¿no? Al menos en los territorios indígenas. Pero marca una gran diferencia, porque las jornadas de lucha, digamos, del movimiento no habían logrado la masividad, la unión absoluta, ni el consenso, por ejemplo, como ahora con las 3 federaciones indígenas más importantes, ni tampoco habían logrado generalizar las condiciones de lucha hacia sectores populares, barrios, etc., ¿no? Vale la pena decir que en esta década también el movimiento sindical prácticamente se redujo a su mínima expresión. El gobierno progresista tuvo políticas antisindicales, sobre todo en el sector público, que terminaron prácticamente de liquidar al movimento sindical. Sim. E agora, a partir da luta, com esse recuo do Moreno, do decreto 823, embora isso, é um governo ainda muito ligado ao FMI, deve apresentar novos ataques. Como que você vê esse próximo período de agora? Os próximos passos que o movimento deve tomar de resistência
resistência e de luta? Yo pienso que la respuesta del gobierno frente a la caída en picada de su legitimidad social va a ser la fuerza. Es decir, en este momento la única fuerza que tienen para implementar el ajuste estructural, que va a ser un ajuste estructural mucho más radical que el de los años 90, que se hace en unas condiciones de vulnerabilidad económica extrema, no puede ser implementado de manera democrática. Digamos, hay un consenso de las grandes mayorías respecto a las políticas de ajuste estructural, que es un consenso de no aceptar, digamos, el seguir pagando los costos de la crisis, que muchos economistas revelan que es una crisis autoinducida, digamos, que es el resultado de las políticas que se vienen tomando estos últimos 2 años. De hecho, en 2017 la economía estaba en proceso de recuperación, un proceso lento y bastante pequeño de recuperación, pero tuvimos crecimiento económico. Se revirtieron todas las políticas que habían permitido ese crecimiento económico y entramos en este momento en una fase de crisis. Este año vamos a decrecer, de hecho, y ese es el panorama para los próximos años. Entonces, en una situación así, con unas grandes mayorías del país absolutamente contrarias a la... ¿Cómo estás? Decía que las grandes mayorías están en este momento, digamos, con una animadversión al gobierno y sobre todo al plan de ajuste, ¿no? La gente tiene mayor conciencia de que lo que se está haciendo es favorecer a las clases más poderosas del país, pero, digamos, la respuesta frente a eso del bloque de poder es radicalizar las medidas de fuerza, perder, digamos, los últimos elementos democráticos, ¿no?, formales, y van a ser más frecuentes, digamos, los llamados al estado de excepción, al control militar de las protestas, y de hecho se está desarrollando ya, y esto es lo importante, toda una teoría del enemigo interno, ¿no?, que es muy consustancial a lo que fue el Plan Cóndor en los años 70. Y esto está interconectado en América Latina, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Brasil, y digamos, es una política coordinada para lograr la represión del movimiento social, la desactivación y la creación de una base social proclive a soluciones de carácter fascista, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando. De hecho, los medios de comunicación están dándole una cobertura enorme a las convocatorias muy similares a las que se hicieron con el impeachment de Lula en Brasil. Es decir, gente de las clases altas estructurando un movimiento de reivindicación de sus privilegios y de, digamos, demandas claramente fascistizantes como la criminalización de los movimientos sociales, la represión a escalas militares ya, y como digo, se está fabricando el enemigo interno, llegando a hablar incluso de la existencia de grupos guerrilleros en el Ecuador, lo cual es una absoluta falsedad, ¿no? Pero digamos, ese es el camino que está tomando el bloque de poder. Frente a eso, al bloque popular lo que le queda es recomponer sus alianzas, ¿no? Hay que entender que venimos de un proceso de fragmentación y un proceso de desmovilización muy fuerte de los últimos 10 años. El progresismo tuvo una política ni siquiera de cooptación, sino de división expresa del movimiento social, de desmovilización de la sociedad, y eso ha impactado enormemente en este momento, en donde si bien se registra nuevamente un flujo de movilización, pero se hace en condiciones de desarticulación de la mayoría de movimientos. La mayor parte de la lucha se está haciendo en este momento de manera espontánea. Algo muy importante es cuidar a las organizaciones sociales. Frente a eso, digamos, el bloque popular tiene el reto de volver a articular, de volver a potenciar organizaciones. El grueso de la lucha ha sido una lucha espontánea. La gran debilidad es que el único movimiento vertebrado, digamos, es el movimiento indígena, porque tiene estructuras de organización cotidianas, como la comunidad, que es una referencia muy importante. La comunidad sigue en las federaciones, etc. Y eso permite que el movimiento se mantenga estructurado.
pero pienso que hay el reto de avanzar en la organización de los otros sectores sociales, digamos, hay que repensar el modelo sindical que está agotado, y pensar también la vitalidad de la lucha espontánea que han mostrado los barrios, que han mostrado, digamos, las pequeñas poblaciones, como para pensar cómo volver a articularse en ese sitio. Además, el bloque de poder es un bloque de poder oligárquico y que deja por fuera, digamos, a pequeños sectores empresariales, a pequeños sectores de producción agrícola, que podrían, digamos, con el adecuado nivel de contacto político, unificarse en torno a un proyecto de reconstrucción nacional. Creo que lo más importante de esta jornada es la revitalización del movimiento indígena y la conversión del movimiento en un actor que puede ahora ofrecer una alternativa frente al neoliberalismo si es que organiza, digamos, los campos de batalla social y política en los próximos años. Tenemos elecciones en el 2021 y el gran reto allí es organizar un gran frente antineoliberal y que también reivindique las garantías básicas del funcionamiento democrático, porque lo que vamos a tener del otro lado es esto, un mayor empleo de la fuerza, la criminalización y la represión, y además la fundamentación de una cultura fascista, ¿no? Entre las capas medias y capas altas. Última pregunta. ¿Dónde va Patricia? Desde con el carro. Vimos as capas. Sí. Então, Vem mais pra cá, Vic. Você fica andando, fica difícil te enquadrar. tudo bem. Una última cosa que me parece importante es que también el movimiento indígena es un movimiento complejo porque es un movimiento de movimientos, entonces no hay una sola tendencia social y política, sino que, digamos, siempre la articulación del movimiento implica la existencia de varias tendencias. De hecho, ahora hay varias lecturas que quienes estamos, digamos, acompañando al movimiento vemos con enorme respeto, respetuosos de sus decisiones y su autodeterminación, pero sabemos que existen, digamos, lecturas diferenciadas respecto al futuro del movimiento indígena. Entonces es de esperar que las tendencias más favorables a los sectores populares sean las que prevalezcan en este momento. A gente viu o Equador, estamos vendo agora o Chile, parece também que está tendo mobilizações no Uruguai, uma situação difícil na Bolívia, também uma situação, tem Argentina, Brasil. Como que você vê esse processo que a gente passou aqui no Equador, mas também faz parte de um processo mais geral da América Latina, especialmente a América do Sul? ¿Cuál es el futuro que você ve? Yo creo que lo que estamos viendo es, digamos, nuevamente la constatación del fracaso de las políticas neoliberales. Digamos, son políticas que desestructuran a nuestras sociedades, que condenan a la marginalidad y a la exclusión a las grandes mayorías, y es evidente que eso en el largo plazo es inviable para estas sociedades, ¿no? Digamos, la única viabilidad que puede tener es estructurar en América Latina unas sociedades de guerra, unas sociedades clasistas, digamos, en guerra con lo social de manera permanente, ¿no? Algo de esto yo veo en las guerras contra las favelas, por ejemplo, en Brasil, digamos, la ejecución de estados de control, de estados, digamos, que ya no responden a los intereses de la sociedad. Pero me parece que en América Latina, justamente en los lugares en donde el neoliberalismo ha sido más autoritario, más radical, empieza a despertarse el tejido democrático de las grandes mayorías, ¿no? La gran pregunta es si eso va a devenir en una alternativa política, ¿no? O vamos a ver una especie de péndulo de retorno al progresismo, a políticas de contención social simplemente, en un contexto mundial también de crisis, de recesión, de grandes crisis, no solo económicas, sino civilizatorias del capitalismo, ¿no? Pero la gran clave en este momento es cómo de la movilización social, en primer lugar, se resisten un verdadero baño de sangre. En Chile ya van cerca de 15 muertos,
es una verdadera guerra contra la población. Entonces, ¿cómo resistiendo, digamos, esta ofensiva de los estados, de las fuerzas del bloque de poder, de las fuerzas militares sobre la población, se puede ir pensando también en una articulación política? Yo creo que hoy en América Latina se impone para los grandes movimientos populares la tarea de construir una alternativa política que no sea un regreso al péndulo del progresismo, sino que pueda ser una discusión del lugar de América Latina en la actual economía mundial, un proyecto, digamos, de regionalización, no solo de las luchas, sino de la construcción regional de América Latina, pero sacando las lecciones que nos dejó el progresismo, que es que no se puede seguir integrando los pueblos bajo el mismo modelo económico, porque sencillamente, digamos, eso está destinado al fracaso por las depresiones que registra el mercado mundial, por las condiciones desfavorables. Entonces, lo que nos queda es una fuerza popular en todos los países que vaya pensando la construcción de una alternativa política y económica en América Latina. Una regionalización menos apegada al mercado mundial y que regrese a ver más la posibilidad de crear un mercado común en América Latina, de crear, digamos, unas bases propias de desarrollo y eventualmente, digamos, que tenga también la expresión de fuerzas sociales anticapitalistas que llamen la atención sobre la necesidad de ir preparando también una transición más allá del capitalismo. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a buscar el vídeo después. Encantado. Mandamos. Muy bien, encantado.